Bueno, bien, vamos a continuar con la clase de renal, en donde habíamos quedado la clase pasada. Habíamos empezado a charlar sobre proteinuria, que es como la parte central de lo que a nosotros nos ayudaría a estudiar el daño renal. Y empezamos a hablar de una proteinuria pseudofisiológica, o fisiológica si se quiere, en donde, fíjense que dice proteinuria de mínima o intermitente, muchas veces indetectable, o puede llegar a ser en determinadas situaciones detectable, por ejemplo, en tiras reactivas, ¿sí? En una orina, que uno concurra a hacerse un estudio de laboratorio de rutina y detecta una leve proteinuria, una tira reactiva. Y eso tiene que ver con uno de estos procesos que vimos la otra vez y ahora vamos a volver a charlar, por ejemplo, la fiebre, por ejemplo, el ejercicio, eh, que generan entonces esta leve proteinuria. Bueno, esta proteinuria no implica entonces lesión orgánica. Un 3 al 5% de adultos jóvenes es favorecida por la posición. Recuerdan que muchas veces se dice proteinuria ortostática, o sea, dependiendo de la posición en la que se encuentra, entonces es más o es menos. Se debe generalmente a una vasoconstricción renal, ¿sí? Y es benigno, pero requiere vigilancia. Eso habíamos dicho la clase pasada. Y habíamos visto estas situaciones, como les decía recién, el estrés, la fiebre, el calor o el frío, o el estrés junto con la insuficiencia cardíaca, pueden entonces desencadenar estos cuadros benignos de leve proteinuria intermitente. Pero si hablamos más en detalle de la proteinuria como daño renal en general, hablamos de que tenemos estas dos grandes entidades. La proteinuria puede llegar a ser de tipo glomerular o túbulo intersticial, en donde dijimos que dentro de lo glomerular vamos a estudiar nosotros, hay dos grandes síndromes que cursan con proteinuria, que son el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, con distintas características en cuanto a la proteinuria y las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente. Y lo vamos a charlar en el transcurso de la segunda clase de renal, porque esta es la primera aún, o la tercera. Yo ya les mandé a leer unos archivitos, unos artículos que les subí sobre síndrome nefrótico y nefrítico. Y tenemos la otra proteinuria, la túbulo intersticial, donde cursan con estas patologías. No son las únicas, yo les estoy poniendo dos ejemplos, tanto de túbulos intersticiales como de glomerulares, para tener un ejemplo de los tipos de patologías que pueden cursar eh, con estas características y que se deben tanto a un daño glomerular o a un daño tubulointersticial. Cuando hablamos de daño tubulointersticial, nos estamos refiriendo a daño no en el glomérulo, como en el caso anterior, sino a lo largo de los túbulos colectores, distales, contorneados proximales, el asa de Henle, o el intersticio. El intersticio es todo lo que rodea a los túbulos, esa médula o la corteza que yo les había dicho que tenía características importantes que le va a permitir entonces la absorción de ciertos nutrientes que han sido filtrados a nivel glomerular y también de la mayor cantidad del agua que se ha filtrado del plasma. O sea, ese ambiente intersticial tiene características importantes que le permiten entonces al riñón cumplir de manera adecuada su función. Bueno, entonces tenemos la necrosis tubular aguda, que tiene que ver con la necrosis de los túbulos, que vamos a ver en algún momento que se da gracias a dos problemas particularmente más comunes, como por ejemplo eh, la, la acción de ciertas drogas que son nefrotóxicas, algunos antibióticos, por ejemplo, que dañan a los túbulos y permiten la necrosis o generan la necrosis de las células tubulares. O la otra, la más común también, es la hipoxia tisular en estos túbulos.
Y la otra entidad que también cursa con proteinuria, con distintas, y clasificamos el glomerular y túbulo intersticial porque la característica de la proteinuria es totalmente distinta, ¿sí? La vamos a charlar más adelante. Es la pielonefritis, ¿sí? Cualquiera de estas proteinurias, de este tipo, lo que me están hablando es de una enfermedad o de un daño renal. Si no vamos a lo que habíamos charlado en las clases anteriores, tenemos que ver con que hay un daño en la membrana de filtración glomerular o un daño en los túbulos que impiden la captación de ciertas proteínas que han filtrado y o que impiden o que permiten la salida de otras proteínas como consecuencia entonces del daño tubular o de daño intersticial. Bien, si hablamos de una proteinuria moderada, ¿sí? Es continua de 0,5 a 4 gramos en 24 horas, siempre chequeen las unidades, por favor. Hablamos de una glomerulonefritis activa o en evolución. Y yo les había contado de que lo primero que se ve es la espuma en la orina, ¿no? La espuma, una espuma muy importante en una orina implica o puede asociarse a una proteinuria. Eso tenganlo en cuenta. Una proteinuria posrenal, todo lo que se va a incorporar luego, recuerden ustedes que habíamos charlado también, por eso estoy retomando desde estos momentos, porque me parece que son clave en la clase de la semana del lunes. Una proteinuria posrenal es todo lo que se adiciona, ¿sí?, a la orina, en forma de proteínas obviamente, luego de la barrera de filtración glomerular. Fíjense que dice que estas proteínas pueden incorporarse en la orina cuando pasan a través de las estructuras de las vías urinarias bajas, como la vejiga, la uretra y la próstata, y se dan en infecciones bacterianas y micóticas, ¿sí?, así como en procesos inflamatorios que producen exudados que contienen proteínas provenientes del líquido intersticial. Todo lo que se agrega después, ¿sí?, de la formación de la orina a nivel de las nefronas. La presencia de sangre como consecuencia de la lesión de las vías urinarias bajas contribuye a valores elevados de proteínas, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos un poquito sobre hematuria, como ustedes saben que se define hematuria con la presencia de sangre en la orina, podemos hablar entonces de una leve proteinuria causada por la hematuria, porque, bueno, obviamente ustedes saben que la hemoglobina es una proteína. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Amén de que ustedes ya saben que las tiras reactivas, particularmente en la orina completa, lo que miden es fundamentalmente albúmina, ¿sí? Albúmina en orina. Bueno, si hablamos de una proteinuria renal, ¿sí?, es consecuencia de una enfermedad renal verdadera y puede ser consecuencia de un daño glomerular o túbulo intersticial, como habíamos charlado en la diapositiva anterior. Si hay una proteinuria glomerular, entonces, esto ocurre cuando se daña la membrana glomerular, se deteriora la filtración selectiva, fíjense, selectiva, quiere decir, permite el pasaje de ciertas sustancias e inhibe el pasaje de otras. Aumenta el contenido de proteínas séricas, ¿sí?, y pasan eritrocitos y leucocitos que luego son observados en la orina. O sea que en la orina observamos leucocitos y eritrocitos, y por otro lado, en la parte química vemos proteinuria. Se aumentan las proteínas séricas en la orina. Fíjense que se pierde esta selectividad de la barrera de filtración glomerular. Y bueno, y algunos ejemplos ahí tienen, ya los charlábamos, depósitos de inmunocomplejos en la membrana glomerular, todo lo que altere la membrana glomerular, ya sea por un endurecimiento o no de la membrana, o por un proceso inflamatorio o infeccioso. El lupus, la glomerulonefritis post-estreptocócica, o sea, después de haber tenido una faringitis, por ejemplo, por estreptococo neumonía, estreptococo piógenes. La proteinuria tubular, fíjense, se da como el aumento de albúmina, perdón, el aumento de albúmina también se observa en trastornos que afectan a la reabsorción tubular, ¿sí? Por eso mismo yo les decía que cuál es el proceso fisiopatológico que está indicado, que se observa en el daño o en la proteinuria tubular o túbulo intersticial. Hay una disminución de la recaptación, ¿sí?, de las proteínas que han sido
filtradas a nivel glomerular. Entonces estas proteínas, albúmina, no se puede reabsorber más. La cantidad de proteína que aparece en orina debido al daño renal varía desde 4 gramos al día, 24 horas. La determinación de proteínas en una muestra al azar no siempre tiene importancia clínica, ya que existen varias causas benignas de proteinuria renal y suelen ser transitorias, las que charlamos anteriormente. Bien, si hablamos de proteinuria propiamente dicha, y hablamos de proteinuria cuando hablamos de daño renal, hablamos de una proteinuria masiva de más de 4 gramos en 24 horas, y tenemos un síndrome muy característico que es el síndrome nefrótico, ¿sí? Es una proteinuria masiva. Se da como consecuencia de un aumento de la permeabilidad glomerular, y estas son las causas más comunes que pueden desencadenar un síndrome nefrótico. La glomerulonefritis, nefropatía diabética, el lupus, la nefroesclerosis maligna, congestiones venosas graves, pericarditis, trombosis de las venas renales, amiloidosis. ¿Sí? Enfermedades que pueden llevar a desencadenar entonces un síndrome nefrótico, ¿sí? Con una alta proteinuria por 24 horas. ¿Para qué me sirve la albuminuria? ¿Recuerdan ustedes la albuminuria? No, ahí está el reloj. La albuminuria, que se estudia en el laboratorio, permite detectar la excreción de proteínas en pacientes con pruebas de tira reactiva negativa, ¿sí? Generalmente sirve especialmente o particularmente para estudiar a los pacientes diabéticos. Bueno, la detección de albúmina, fíjense, 20 microgramos por minuto, menos de 30 miligramos en 24 horas, detecta esta prueba que se llama albuminuria. Antes se la llamaba microalbuminuria, ahora se llama albuminuria, y sirve para monitorear, entonces, como les decía, nefropatías diabéticas en insulino dependiente, en pacientes que son diabéticos, ¿no? Insulino dependiente en particular. Bien, si hablamos un poquito más de glomerulonefritis, fíjense que se refiere al proceso inflamatorio, glomerulonefritis. Todo lo que termina en itis, recuerdan que tenía que ver con inflamación. Lo charlamos en las primeras clases de esta asignatura. Tiene que ver con procesos inflamatorios que afectan al glomérulo y se asocian con la aparición de sangre y proteínas y cilindros en la orina. Si hacemos acá un paréntesis para definir qué es un cilindro. En realidad un cilindro tiene connotaciones clínicas y connotaciones no tanto clínicas, por así decirlo, porque pueden ser indicativos o no indicativos de enfermedad. Por ejemplo, los cilindros hialinos que ustedes conocen no son necesariamente patognomónicos o indicativos de algún daño tubular particularmente. ¿Cómo se generan los cilindros? Después lo vamos a ver más adelante. Los cilindros se generan a partir de una proteína que se secreta por los túbulos renales, que se llama proteína de Tamm-Horfall, que es una proteína, una mucoproteína secretada por estos túbulos, y que en esa proteína, que va a formar la matriz del cilindro, se le van a pegar las cosas que hay cerca, ya sean células, ya sean leucocitos, hematíes o lo que sea. Y van a dar los distintos cilindros. Entonces, muchas veces, ¿sí? los cilindros, sobre todo los cilindros leucocitarios, son indicativos de un daño, ¿sí? O de una infección de tipo renal, tubular o glomerular. ¿Sí? Entonces, por eso se ven a los cilindros presentes en las patologías renales. ¿Sí? Después vamos a charlar un poquito más sobre la proteinuria de Tamm-Horfall y los cilindros. La glomerulonefritis membranosa resulta del engrosamiento de la membrana de filtración glomerular como resultado del depósito de inmunocomplejo, fíjense, de tipo IgG, como en el caso, por ejemplo, del lupus. Lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune. El síndrome nefrótico también puede generar glomerulonefritis, que se caracteriza por proteinuria masiva, nefrótico, de más de 3,5 gramos decilitros. Fíjense que acá la unidad es distinta, gramos decilitros. Concentraciones bajas de albumina sérica, o sea, baja albuminemia. Tenemos lipidemia o lipemia, baja. Perdón, tenemos lipemia aumentada, ¿sí? Y edema pronunciado. Acá se ve, por ejemplo, las manos de este nene o de esta persona, en donde tenemos la presencia de edema. El edema en el síndrome nefrótico es un edema
generalizado. Vamos a charlar sobre el síndrome nefrótico más adelante, solamente se los estoy presentando como una entidad que puede causar o que puede desencadenarse a partir de una glomerulonefritis. Hablamos un poquito de la fisiopatología del síndrome nefrótico, ya les digo, vamos a volver a retomar este tema. Hay un aumento entonces, una alteración de la membrana basal, un aumento de la porosidad de la membrana, presencia de proteinuria, entonces hay hipoalbuminemia y descenso de la presión oncótica, lo que genera edema, que disminuye el volumen efectivo circulante, ¿recuerdan ustedes? ¿Esto qué hace? Hace entonces que se retenga mayor cantidad de agua y sodio. ¿Por qué métodos? Y porque se activa tanto el sistema renina-angiotensina-aldosterona como la hormona antidiurética. ¿Esto qué hace? Entonces genera una mayor formación de edema, porque hay más líquidos, entonces el edema pasa, el agua pasa con mayor cantidad, en mayor cantidad a formar parte del intersticio celular, se acumula ahí y se genera el edema. Esto es un cuadro vicioso. Fíjense que disminuye el volumen, disminuye el sodio y el agua, aumenta entonces la retención porque se activan estos sistemas que dijimos. Esto genera entonces un mayor volumen, que genera un mayor edema y así sucesivamente este cuadro vicioso que se ve ahí abajo. ¿Está bien? Bien. El laboratorio. ¿Cómo es el laboratorio del síndrome nefrótico? Entonces tenemos proteinuria marcada en 24 horas, mayor a 4 gramos en 24 horas, gotas de grasa en orina, cuerpos ovales grasos. Recuerden que los cuerpos ovales grasos eran las células tubulares llenas de gotitas de grasa. Células del epitelio tubular renal, que se observan siempre, pero, ojo, las células tubulares, o sea, las células redondas, que llamamos células redondas. Hay cilindros epiteliales serios y grasos, y hay hematuria microscópica, ¿sí? En el síndrome nefrótico. Acá tenemos otra característica, pero ahora del síndrome nefrítico. Si hablamos del síndrome nefrítico, la otra entidad que habíamos dicho que cursa con proteinuria, la proteinuria es menor de 3,5 gramos de decilitro, es la proteinuria, ¿sí? En este paciente. Hay hematuria con eritrocitos dismórficos, y esta es la principal característica o patognomónica de el síndrome nefrítico, además de que hay una proteinuria muy baja, en donde los hematíes son dismórficos, ¿qué quiere decir? Que cambian la forma de disco bicóncavo. ¿Y eso a qué se debe? Particularmente se debe a que al atravesar la barrera de filtración glomerular, los hematíes cambian su forma, distorsionan la membrana, ¿sí? Y aparecen como de otras formas, como por ejemplo en forma de 8, o cambiando su morfología, ¿sí? Se distorsiona la membrana y eso entonces genera un cambio en la forma. Además, hay cilindros hemáticos, porque hay más hematíes que en el síndrome nefrótico. Hay edemas, pero el edema, acá el edema, en el síndrome nefrítico, dice edema generalizado, táchenlo, está mal. Ahora, si es que me acuerdo, lo voy a cambiar yo. Hay edema, pero el edema es localizado. En el síndrome nefrótico hay edema generalizado. ¿Por qué? Porque es un síndrome con una mayor cantidad de pérdida de proteínas. Por lo tanto, hay una menor presión oncótica en la circulación de la sangre. Acá, al ser una proteinuria menos marcada, la formación del edema es menor. Sobre todo se ven edemas en las extremidades, fundamentalmente. E hipertensión arterial, ¿sí? Bien. La necrosis tubular aguda, como ya charlamos anteriormente, es el daño de las células del epitelio tubular renal, que pueden producirse por una disminución del flujo sanguíneo, es decir, la hipoxia tisular, provocado por la isquemia, o la presencia de sustancias tóxicas en el filtrado urinario, ¿sí? Ya sean sustancias como, por ejemplo, metales pesados, sustancias que pueden ser antibióticos, drogas, ¿sí? Que son nefrotóxicas, causados por un shock grave que disminuye el flujo renal o por traumatismos, aplastamiento, lo que sea que cause una disminución de la llegada de sangre al riñón. Exposición a sustancias nefrotóxicas como por ejemplo aminoglucósidos, que es un tipo de antibiótico, anfotericina B, sustancias de contraste radiológico, etc.
ya les digo, metales pesados, por ejemplo, mioglobina, hemoglobina en grandes cantidades, entonces hay que tener cuidado cuando hay, por ejemplo, una rhabdomiólisis, como yo les decía anteriormente, donde hay una destrucción masiva, ¿sí? De las fibras musculares esqueléticas. Acá tenemos cómo se ven entonces las células redondas, como yo les decía, que son características en una necrosis tubular aguda. Hay una proteinuria leve, una hematuria microscópica, y de modo más notorio la presencia de células de epitelio tubular renal y de cilindros celulares, obviamente, ¿no? Porque se descaman, se mueren las células, se descaman y entonces se incrustan, por así decirlo, en la proteinuria de Tan-Horfall, la proteína Tan-Horfall, y entonces aparecen los cilindros. Estos cilindros pueden ser hialinos, granulosos, serios y anchos. ¿Sí? Para ir terminando, la diferencia entre pielonefritis y cistitis se denomina a la infección urinaria alta, que incluye los túbulos en intersticio, puede ser aguda o crónica, hablamos de pielonefritis. Bueno, la pielonefritis aguda se produce como consecuencia del movimiento de bacterias desde la infección urinaria baja, de la vejiga hacia para arriba, hacia el glomérulo, hacia la nefrona o hacia el riñón en particular. Y la crónica es una enfermedad más grave que puede cursar con daño permanente en los túbulos renales. Por distintas causas, pueden ser autoinmunes o no autoinmunes también. La cistitis, en cambio, es una infección bacteriana de las vías urinarias bajas, particularmente de la vejiga o la uretra, que de no ser tratada puede evolucionar a una enfermedad urinaria más grave, como dijimos anteriormente, puede desencadenar una pielonefritis. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a pasar, que es la glucosuria. Ustedes de esto ya saben que la glucosuria aumenta cuando cuando se sobrepasa el umbral de la reabsorción tubular, ¿sí? Cuando se saturan todos los mecanismos de transporte a nivel tubular. Fíjense acá, por ejemplo, el cotransportador sodio-glucosa, fundamentalmente. Y esto se ve cuando la carga filtrada de glucosa a nivel glomerular aumenta. ¿Y en qué entidades aumenta? Particularmente en la diabetes. Bueno, glucosuria más glucemia normal, entonces tenemos una glucosuria renal contaminación. Pero si tenemos glucosuria sin glucemia normal, tenemos diabetes. Eso es lo que dice acá. Pasamos. La cetona, que nosotros medimos en el laboratorio, sirve para el seguimiento de la diabetes mellitus descontrolada gravemente. Acá les dejo simplemente las metodologías de las interferencias de los cuerpos cetónicos. Acá tienen los 3 cuerpos cetónicos, el acetoacetato, la acetona y el ácido beta-hidroxibutírico, ¿sí? Como se mide en el laboratorio. La hemoglobina, recuerden, sirve para medir, entonces, la tira reactiva mide hemoglobina, hemoglobinuria. ¿En qué situaciones aumenta? En el ejercicio violento, en transfusiones de sangre incompatibles, en el paludismo, en la hemoglobinuria paroxística nocturna, en aplastamientos, síndromes de aplastamiento, o infusión de soluciones hiposmóticas. Y tenemos que descartar el sangrado de vías urinarias en estos casos, ¿sí? Ante la presencia de hemoglobinuria, ¿sí? Obviamente, siempre que nosotros detectamos hemoglobinuria es porque hay hemólisis, ¿sí? Porque si no, no vamos a detectar hemoglobinuria. Diferente es la hematuria. Si nosotros podemos tener una orina con hemoglobina y ser roja la orina o no, o ser imperceptible a simple vista, ¿sí? Y ser límpida, transparente, y tener hemoglobina solamente, o tener hematíes, y entonces la orina se torna más turbia, ¿sí? Por la presencia de los elementos formes. Bueno, cuando se da la hematuria, entonces la presencia de los eritrocitos en la orina, que se puede ver en el sedimento urinario, cualquier parte del aparato genitourinario puede generar una incorporación de hematíes a la orina, pueden ser en procesos inflamatorios, ¿sí? Entonces tenemos hematuria y presencia de cilindros de eritrocitos, tenemos daño renal, ¿sí? Bien. ¿Puede haber sangre en orina sin observar eritrocitos en sedimentos? Sí, dijimos recién, ¿sí?
todos los hematíes fueron lisados. A diferencia de la microhematuria, la macrohematuria, microhematuria tiene que ver con que no se observan a simple vista los hematíes. O sea, a ver, el color rojo de la orina y la turbidez de la orina no se observa a simple vista. Solamente se ve en el sedimento los hematíes. Cuando vemos un color rojo bien oscuro y bien turbio de la orina, entonces ahí decimos que es un término viejo que se utilizaba, macrohematuria. Cualquier orina con más de 5 hematíes por mililitro debe ser considerada patológica. Estos puntos de corte son relativos a muchas situaciones clínicas del paciente, ¿no? El sedimento urinario solo detecta hematíes, no hemoglobina. Ojo con eso, el sedimento urinario, al microscopio. Las pruebas químicas detectan hemoglobina y el examen microscópico diferencia hematuria de hemoglobinuria, ojo, ¿sí? Y el hallazgo de un resultado positivo en la tira indica la presencia de hematíes, hemoglobina o mioglobina, cada uno con su importancia clínica. Ojo el piojo, porque puede haber hemoglobina y no haber eritrocitos, o puede haber eritrocitos, no haber hemoglobina. Eso es más difícil. Pero puede haber hemoglobina positiva que se da como consecuencia de la mioglobina y no de la presencia de hematíes. Bueno, acá tenemos la hematuria, fíjense cómo se ve, pre y postcentrifugado. Las causas principales de hematuria: cálculos renales, tumores, enfermedades glomerulares, pielonefritis, traumatismos, sobre todo traumatismos. Siempre cuando, sobre todo los pediátricos, se caen de grandes alturas, lo primero que hace el pediatra es pedirle una orina completa para descartar entonces un daño renal, ¿sí? Por los traumatismos que ha sufrido. ¿Sí? Entonces ahí se verían entonces hematíes o no. Presencia de sustancias tóxicas, etc. Acá tenemos, fíjense, desde lo más patológico a lo casi normal. Casi normal digo porque esto me parece que es medio turbio. Bueno, hemoglobinuria, acá tienen algunas cosas para leer sobre hemoglobinuria. Pueden producirse como consecuencia de análisis de eritrocitos en vías urinarias o en orinas alcalinas o diluidas. Pueden ser secundaria hemólisis intravascular y posterior filtrado. En condiciones normales, el complejo hemoglobina-aptoglobina impide el ultrafiltrado de la hemoglobina, pero cuando se sobrepasa esto, obviamente la hemoglobina pasa. Sobre todo se ven en anemias hemolíticas, muy bien, después los vamos a charlar más adelante en otra materia. La reabsorción de hemoglobina por las células tubulares produce la presencia de pigmentos de hemosiderina en las células epiteliales que pueden observarse en el sedimento. Recuerden que si aumenta la hemoglobinuria, esto también llega a ser tóxico para los túbulos renales y puede causar nefropatía, si sea necrosis tubular aguda. Y la mioglobinuria se asocia particularmente a la rhabdomiólisis y por eso hay que monitorear en estos pacientes que pueden desencadenar rhabdomiólisis la enzima CPK. Pasamos, las causas de hematuria, falsas hematurias, eso no nos interesa. Acá tienen un algoritmo, cómo se estudia la hematuria, lo paso, lo dejo para ustedes. La leucocituria, que es un resultado de una inflamación causada por gran variedad de gérmenes y agentes nocivos. Como se ve, fíjense. Infecciones urinarias agudas y crónicas, sobre todo baja, ¿sí? Acá tienen una alta pielonefritis por radiaciones, tumores renales, infecciones de aerobios, etc. Bien, hasta acá la primera parte, pero no se vayan. Porque vamos a continuar un ratito más. Bien. Vamos a retomar entonces, o vamos a comenzar esta clase de fisiopatología renal 1, en donde vamos a volver a ver entonces un poco la estructura glomerular, donde ustedes ven toda la nefrona, donde se ve acá, por ejemplo, el glomérulo renal con la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, ¿sí? Acá, y que se conecta directamente con la primera porción del túbulo contorno proximal, después continúa con el asa de Henle, túbulo distal y colector. Y acá tenemos entonces el ovillo, ¿sí? Arterial, que se debe justamente a la
presencia de las arteriolas aferentes y eferentes renales, ¿sí? Que van a generar entonces el ultrafiltrado a nivel de esta barrera de filtración glomerular, dada, recuerdan ustedes, por el epitelio de los capilares glomerulares, la membrana basal y los podocitos. Bien, vamos a meternos entonces en sí mismo sobre las patologías renales. Y el daño entonces renal se puede producir por tres mecanismos. Un daño glomerular, ¿sí? Pues ya sabemos dónde está el glomérulo. Un daño tubulointersticial, fíjense, o un daño vascular, ¿sí? Daño de esos de esos vasos sanguíneos que irrigan entonces al riñón, ¿sí? Si hablamos particularmente de la lesión glomerular, fíjense acá está una representación de lo que sería el glomérulo renal con la cápsula de Bowman, el epitelio. Fíjense acá tenía la arteriola aferente y eferente, y acá tenemos entonces la primera porción del túbulo contorneado proximal. Hablamos de glomerulopatías, ¿sí? Daño de glomérulo. El término glomerulopatía designa un conjunto de enfermedades que se caracteriza por la pérdida de las funciones normales del glomérulo, ¿sí? Es de aparición de elementos formes o proteínas en la orina. Cuando hablamos de elementos formes hablamos de presencia de hemátides, fundamentalmente, pero pueden haber también presencia de leucocitos. Proteinuria con grados variables de insuficiencia renal. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de insuficiencia de un órgano, quiere decir que el órgano no está cumpliendo de manera adecuada su función, ¿sí? Hablamos de glomerulonefritis, ¿sí? Cuando se refiere a una glomerulopatía con componente inflamatorio. Por eso hablamos de glomerulonefritis. ¿Recuerdan? Itis, inflamación. Hay un compromiso glomerular, pero de tipo inflamatorio. Bueno, se da como consecuencia de una injuria renal glomerular y puede ser primaria si solo compromete al riñón y la etiología es desconocida o idiopática. Recuerden ustedes, cuando hablamos de etiología idiopática quiere decir que es desconocida la etiología. Hablamos de etiología como lo que causa la enfermedad, ¿recuerdan? O puede ser secundaria a alguna otra cosa, ¿sí? Como por ejemplo parte de la enfermedad sistémica, de una enfermedad sistémica, o puede ser como consecuencia de una infección post-estreptocócica, recuerdan, estreptococopiógenes, o puede ser, por ejemplo, secundaria a una enfermedad autoinmune, como en el caso del lupus, ¿sí? O como consecuencia de un daño, qué sé yo, por ejemplo, de las fibras musculares que generan rhabdomiólisis y entonces la toxicidad em, de, de la mioglobina es lo que causa entonces este daño glomerular y túbulo intersticial. La vamos a clasificar, fíjense, en segmentaria y global. Segmentaria, hablamos de una lesión segmentaria a nivel del glomérulo cuando hay fibrosis en algunas partes del glomérulo. Agarramos un glomérulo, lo miramos y tiene en algunas partes, por ejemplo esta y esta, estas son las lesiones que están dañadas, que están fibrosadas, ¿sí? que sufrieron daño. Y esta parte del glomérulo está normal. O hablamos de una lesión global cuando todo el riñón, cuando todo el glomérulo, un solo glomérulo, todo el glomérulo está dañado, está fibrosado, ¿sí? Hablamos de focal, ¿sí? Cuando solamente algunos glomérulos del riñón están dañados y otros están sanos. Fíjense cuando menos del 50% de los glomérulos están dañados. Y hablamos de una enfermedad difusa, o una glomerulopatía difusa, cuando más del 50% de los glomérulos del riñón están enfermos, están fibrosados. Entonces, una cosa es lesión segmentaria y global, en donde hablamos del glomérulo, de un solo glomérulo, y otra cosa es focal y difusa, porque ahí hablamos de todo el riñón, y decimos, muchos glomérulos están alterados, o pocos glomérulos están alterados. Será focal cuando pocos, y difusa cuando son muchos. ¿Estamos? Tiene que quedar bien claro porque clasifica, ¿sí? La enfermedad glomerular en función de cómo están alterados los, eh, los glomérulos renales. Y acá vemos, por ejemplo, una que es
de tipo segmentaria y difusa, ¿sí? Es decir, fíjense que tenemos una parte del glomérulo renal que está lesionado, es decir, que está fibrosado, por así decirlo, que está dañado. Este es el normal. Entonces hablamos de que es eh, focal, perdón, segmentaria, ¿sí? Segmentaria. Y decimos que es difusa, ¿sí? Porque todo el riñón en realidad está alterado. Entonces, si ustedes leen, en este caso, que acá vemos, que es focal y segmentaria en este caso, acá dice focal y segmentaria, un daño focal y segmentario. Segmentario quiere decir entonces que la nefrona está dañado en una parte, y focal que solo algunos riñones, algunas nefronas, perdón, solo algunas nefronas están alteradas y otras no, ¿sí? Y esto es importante definir porque esas nefronas que no están alteradas van a seguir cumpliendo su función y se van a sobrecargar para poder mantener la funcionalidad del riñón, ¿sí? O sea, no es lo mismo que sea entonces focal o difusa. Bien, sigamos un poquito más. Factores que desencadenan entonces la glomerulonefritis. ¿Cuáles son? Alteraciones histológicas, depósitos de complejos inmunes. ¿Dónde se van a depositar los complejos inmunes? Particularmente en las membranas de filtración glomerular y de las células mesangiales, ¿sí? Lo habíamos charlado en la clase pasada. Quedan atrapados en la estructura del glomérulo por infiltración leucocitaria, infiltración por células inflamatorias, que como ustedes saben van a desencadenar un conjunto de actividades que están generadas o que se ponen en juego para justamente combatir a ciertas noxas, pero en este caso lo que generan es un aumento del daño renal, y la proliferación celular, células endoteliales, células mesangiales o células epiteliales que entonces lo que hacen es engrosar toda esta barrera de ultrafiltración glomerular y alteran entonces la estructura del glomérulo porque también endurecen las células mesangiales, entre otras cosas, ¿sí? Perdón. ¿Cuáles son los mecanismos de injuria glomerular? Entonces, injurias asociadas a anticuerpos tiene que ver con el depósito de complejos antígeno-anticuerpos circulantes, es decir, un anticuerpo anti-Streptococcus pneumoniae, perdón, vamos con Piógenes, que se une a su antígeno. Todo ese conjunto anticuerpo-antígeno circula y se estanca en la barrera de ultrafiltración glomerular a nivel renal, ¿sí? Eso es una de las características más comunes. O anticuerpos que reaccionan in situ dentro del glomérulo contra antígenos propios del glomérulo o contra antígenos plantados en la membrana basal del glomérulo. Entonces tenemos estas dos posibilidades de la injuria asociada a anticuerpos. O que complejos antígeno-anticuerpos llegan al glomérulo renal y se estancan en el glomérulo renal y desencadenan todo este proceso inflamatorio, porque llaman a leucocitos y demás, ahora vamos a ver en un ratito, o lo van a leer desde los documentos, o anticuerpos, ¿sí?, que van a llegar al glomérulo renal y van a reaccionar contra antígenos que sean depositados en la membrana basal o en el glomérulo en general, o antígenos propios del glomérulo renal, ¿sí? Autoanticuerpos. Entonces, van a ser, ¿sí? Bien. Hablamos un poquito más de los complejos inmunes. Entonces, antígenos endógenos, como por ejemplo en el caso del lupus y el eritematoso sistémico, es lo más común, o antígenos exógenos asociados a infecciones bacterianas. El Streptococcus grupo A es el más común, pero pueden ser virales en la hepatitis B, parásitos, plasmodium, o espiroquetas en Treponema pallidum, o sea, el agente causante de la sífilis, ¿sí? Recuerdan ustedes de bacterio. Acá se ve cómo se observan entonces los depósitos de inmunocomplejo. Este es la sangre, o sea, este es el capilar glomerular. Acá tenemos los inmunocomplejos, fíjense cómo se depositan en la membrana de filtración glomerular. Y esto es lo que va a producir el daño después, porque acá se van a unir las células que van a reconocer la porción FC de estos receptores, y entonces se van a activar en función de esto. Van a activar el complemento, como ustedes saben que hay complejos que activan el complemento. Entonces, ¿eso qué hacen? Empiezan a dañar más la membrana de filtración glomerular.
Acá se ven, fíjense cómo se depositan los inmunocomplejos. Ay, perdón. Acá, fíjense, en el endotelio capilar. Y fíjense, glomerulonefritis por complejos inmunes formados in situ, o sea, en el glomérulo renal. O sea, estos anticuerpos reaccionan con antígenos que pueden estar depositados en el glomérulo o que son propios del glomérulo. ¿Sí? Es la mayor vía de daño glomerular y los anticuerpos reaccionan con antígenos fijos o plantados previamente en el glomérulo, productos bacterianos, por ejemplo, que llegaron a la circulación y se implantaron en el glomérulo renal, y después andan los anticuerpos y los reconocen. Por ejemplo, endostreptocina, producida por el estreptococo grupo A, que eso también, entonces, por eso habíamos hablado de enfermedades postestreptocócicas, o sea, luego de un proceso inflamatorio causado por el estreptococo grupo A, que son infecciones, son enfermedades no supurativas, ¿sí? Que después vamos a ver más en detalle. Acá tienen entonces los anticuerpos que van viajando y reconocen entonces a los antígenos que están plantados en lo que sería el glomérulo renal. Fíjense ahí, lo tienen como se unen al glomérulo renal y desencadenan el mismo daño, porque hay entonces células que vienen, reconocen la porción FC de estos anticuerpos, reaccionan, y por otro lado también el complemento que también se va a activar por la vía clásica. ¿Vieron cómo sirve todo lo que hemos charlado hace unos meses atrás? Bueno, mediadores de la injuria inmune, entonces activación del complemento y reclutamiento de leucocitos. Entonces esto, dependiente de complementos y neutrófilos, degradación de la membrana basal, entonces generación de radicales libres del oxígeno, estos mismos neutrófilos, y esto genera la injuria glomerular. O no dependiente de neutrófilos y dependientes del complemento, que genera la injuria epitelial y aumento de mediadores inflamatorios del mesangio, porque recuerden ustedes que tenemos que cuando se activa el complemento no solamente se genera el complejo de ataque a la membrana, sino que se generan sustancias que son quimiotratantes para algunas células, y también sustancias que son opsoninas. Recuerden ustedes que generaban entonces, cuando se unían a las bacterias o cualquier célula, permitían un aumento de la capacidad fagocítica de los macrófagos fundamentalmente. Todo esto lo que genera una injuria celular o apoptosis y nuevamente la muerte de las células que están formando parte del glomérulo, y entonces la injuria glomerular. ¿Sí? Entonces, ya sea por una vía dependiente de neutrófilos o independiente de neutrófilos o dependiente de complemento, ¿sí? Como consecuencia de estos mediadores inmunes, ¿sí? Ya sea por estos complejos autoinmunes que viajan o los anticuerpos que reconocen entonces a sus epitopes en el glomérulo renal, cualquiera de estos dos mecanismos lleva a la injuria glomerular. Y esto es lo que tenemos que saber porque es lo más gustoso. Bien, hasta acá entonces la primera parte de esta clase. Continuamos luego.